Buenas noches. Quizá para algunos sea buenos días o buenas tardes, pero para mí es buenas noches. Es que esta semana se me ha echado el tiempo un poco encima por diversas circunstancias y quiero tener grabadas las cosas para mañana. Es la noche del lunes hoy. Creo que sí, que me dará tiempo a hacerlo entre ahora esta noche y mañana por la mañana, por los tres temas las tres conferencias, los tres vídeos que grabamos cada semana. Hoy vamos a hablar aquí del libro de los Salmos y voy a empezar leyendo, porque merece la pena, el último de los Salmos canónicos, el Salmo 150, que dice, aleluya, alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpa y cítara, alabadlo con tambores y danza, alabadlo con trompa y flauta, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Este salmo es la gran dosología que cierra el Salterio. Cierra el conjunto de 150 salmos que forman un libro al que llamamos Libro de los Salmos o Salterio, o simplemente los salmos. En la Biblia hebrea este libro es el primero de los escritos. Sabéis que la Biblia hebrea se divide en ley, profeta y escritos. La ley es el Pentateuco, los profetas se dividen en profetas anteriores que corresponden con algunos de nuestros libros históricos, los que ahora modernamente se llaman libros deuteronomistas, pero que siempre se llamaron los profetas anteriores, que son el libro de Josué, el libro de los jueces, los dos libros de los reyes, perdón, los dos libros de Samuel y los dos libros de los reyes. Bien, eso eran los profetas anteriores, luego los profetas posteriores que tenían Isaías, Jeremías y Ezequiel, también, y los 12 profetas menores, que formaban un solo libro, el libro de los 12 profetas. Y luego estaban los escritos, en los que se contenía un poco de todo, entre ellos los libros sapienciales, algunos libros históricos como Crónicas, Esdras y Nehemías, el libro de Esther, Tobit y Judith no, porque son deuterocanónicos. El libro de Ruth, es decir, se contenían una serie de libros que no habían cabido en las dos primeras partes, en la ley y los escritos, y los profetas. Bueno, es un poquillo para que sepamos. Bueno, pues en la Biblia hebrea, el primero de los escritos es el libro de los Salmos. En la Septuaginta, en la Biblia griega, es también el primero de los libros didácticos. Pero en la Vulgata pasó una cosa, San Jerónimo interpretó el libro de Job como histórico y entonces lo colocó como el último de los históricos, con lo cual se quedaba como el primero de los sapienciales. Y entonces en nuestras Biblias, pues los libros sapienciales comienzan con el libro de Job y luego ya sí viene Salmos, Proverbios, Eclesiastés y los demás. Formaba con Job y Proverbios lo que se llamaba los hagiógrafos mayores, es decir, los escritos mayores. Los escritos más importantes. Mayores siempre suele referirse a veces al tamaño, pero aquí además del tamaño se refiere a la importancia que se les daba a estos libros. En hebreo, como digo, pues era el primero de los escritos y se le llamaba Sefer
Tejilín. Es decir, si Tejilín significa alabar, alabanza, ¿eh? Aleluya, bueno, es un lío. Aleluya es alabar, ¿no? Aleluya, alabad a Yahvé. Bueno, pues la palabra Tejilín no designaba a todos los salmos, sino solamente a algunos. Lo que pasa es que al libro de conjunto se le llamó el libro de los salmos, Sefer Tejilín. La palabra exacta que corresponde con nuestro salmo es Mizmor, porque tzar es cantar, cantar con acompañamiento, y designa un poema cantado acompañado con instrumentos de cuerda. Esta palabra, Mizmor, aparece en 50 de los salmos, 57 de los salmos, para designar el género literario de la composición. Y muchas veces se dice para tocar con la cítara o cualquier instrumento. En griego, el libro se llamó Psalmoi o Biblos Salmón, porque Psalein significa cantar con acompañamiento. Cantar con el instrumento que se llamaba Psalterion, que no se corresponde con lo que ahora se llama entre los instrumentos un salterio. Ahora un salterio es una pieza que tiene láminas de metal que es perpendicular y en eso se diferencia del metalófono o del xilófono. Tiene las piezas laterales, así puestas lateralmente sobre una barra. Eso es lo que ahora le llaman salterio, pero en la antigüedad probablemente sería más parecido a una cítara o algo así. La Biblia latina designa el libro como Liber Salmorum, Salterium, Liber Salteri, y de ahí las denominaciones castellanas que decíamos hace un momento. Libro de los Salmos, Salterio. Bueno, es un libro importante, pero quiero que veáis un poco la portada que he puesto, porque me gustan mucho estos niños del púlpito, de un púlpito, de la catedral de Florencia. Son bellísimos, ¿eh? Están cantando salmos, son niños cantores. Lo primero que digo en el tema es cuidado. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Pues tenemos que tener cuidado con la numeración. La numeración de los salmos, para el que no la sabe, le crea un cierto problema, porque muchos salmos, no todos, tienen dos números en vez de uno solo. Eso despista un poquillo, ¿no? Lo que sí os digo ya de antemano, y para que no os despistéis, que con esos dos números, en el orden que estén, da igual en el orden que estén, se designa un solo salmo. No hay posibilidad de error, ¿eh? Por eso se ponen los dos números. Ahora veréis por qué. Pero cuando tú te encuentras un salmo que tiene dos números, da igual que primero sea uno o sea otro. Se designa a un único salmo. Así, por ejemplo, el salmo 15, 15-16 o 16-15 es el mismo. No hay posibilidad de error. Bueno, ¿por qué no coincide? ¿Por qué tenemos esos dos números? Pues por una cosa que es la siguiente. En la Biblia hebrea los salmos tienen una numeración y en la Biblia griega tienen otra. ¿Y eso por qué? Porque hay algunos salmos que se han dividido en dos y han pasado entonces como dos salmos y han alterado la numeración. La numeración coincide, de hecho, en los 8 primeros salmos. Si miráis la Biblia, los 8 primeros salmos tienen un solo número, ¿no? No encontramos dificultad en ello, porque no ha habido divisiones, los 8 primeros libros, salmos, pues tienen un solo número. A ver si se ve aquí. Ahí, esto está, Salmo 3, 4, 5, pues tienen un solo número. En cambio, si nos metemos ya un poco más adelante,
Fijaros aquí, por ejemplo, los salmos, pues ya tienen dos números, ¿veis? El Salmo 20, 22, 21, que en otros sitios lo encontraréis como 21, 22. Da lo mismo. O el Salmo 23, 22 o 22, 23. O el Salmo 24, 23 o 23, 24. Da lo mismo. Ahora aclararé una cosilla. Normalmente se pone, lo digo ya, se pone el número más bajo delante cuando se trata de citar de alguna manera a la Biblia Vulgata. Es decir, en los libros de oración, en los misales, en el breviario, bueno, ahora no se dice breviario, en la liturgia de la hora, pues ahí se pone siempre el libro, el número más bajo se pone por delante. Y a veces se pone solo el número más bajo. Y entre paréntesis el más alto. Pero cuando se trata de Biblias, de estudio, de lectura directamente, normalmente se pone delante el número más alto. Es lo mismo, vuelvo a repetir. Hasta el número 8, todos los salmos tienen el mismo número, en las dos versiones. A partir del Salmo 9 se produce un fenómeno curioso, y es que el Salmo 9, 10 se juntan en uno solo en la Vulgata, en la Biblia latina, en la Biblia que nosotros usamos, y ya perdemos un número de numeración. Y por eso, desde el Salmo 11 hasta el 113, la numeración va cambiada. Parecía que la cosa se iba a arreglar en los Salmos 114, 15, pero porque se juntaron al revés y entonces se igualaba la numeración, pero el Salmo 116, 115, pues también tiene el mismo problema. Total, que al final, menos ese salmo, ya nos plantamos en el Salmo 146 y tenemos dos números. Sin embargo, los números 146, 147, 48, 49 y 50, los seis últimos, pues tienen también un solo número. Porque lío. No, no es lío. Los ocho primeros salmos y los seis últimos solo tienen un número. Los demás tienen dos números. ¿Por qué? Pues porque se cortaron de diversas maneras en la Biblia hebrea y en la Biblia griega y latina. No hay más problema. Lo explico ahora más despacio, aunque ya lo tenéis claro. Mira, el Salmo 9 era un salmo alfabético. Y es decir, que cada versículo empezaba por una letra del alfabeto. Y entonces, pues, formaba una unidad. Y antiguamente, pues, estaba formando un solo salmo. Cuando se hizo la traducción al griego, se tradujo como un solo salmo. La Vulgata, o sea, la traducción al latín, pues lo dejó también como un solo salmo. Pero, curiosamente y extrañamente, la Biblia hebrea lo dividió en dos. Y así se quedó. Por tanto, lo que eran dos salmos en la Biblia hebrea era uno solo en la Biblia latina. Y por tanto la Biblia latina perdió un número. Y así vino arrastrado hasta el final. Ahí os pongo en los apuntes, os pongo un cuadro para aclarar la cosa, pero tengo mucho miedo que en vez de aclararla, la líe. Si en vez de aclararla, la lío, pues sigues leyendo y te acuerdas de que los salmos tienen dos números, pero eso no pasa nada. Y ya está, ¿eh? Bueno, otra cosa. ¿Qué contiene el libro de los salmos? Bueno, algunos dicen que en realidad cada salmo es como un libro de la Biblia. O sea que tendríamos 150 libros que pertenecen al género literario salmos. No lo sé, tampoco es muy complicado. Vamos a considerarlo a cada uno como un capítulo y ya está. La Biblia tiene 150 oraciones y la mayoría piensan que era eso, era un cancionero que servía para el templo
y también para la piedad privada. Era un cancionero artificial, porque se habían juntado los cantos, lo mismo que nuestros cancioneros, se coge de acá y de allá y se forma un cancionero autorizado y oficial y forma un bloque, ¿no? Los 150 salmos. ¿Mm? Pero se empleaban, no solo se empleaban en el Templo de Jerusalén, sino que algunos de los que se contienen eran más bien propios de la piedad privada. De esto hay mucha literatura, pero para nosotros ahora mismo solamente con eso tenemos bastante. Son oraciones tanto individuales como relacionadas con el culto, destinadas una a la súplica, otra a la alabanza, otra a la reflexión sapiencial sobre la vida y la historia. Como digo, la colección tiene 150 salmos, excluyendo por tanto el Salmo 151 de la traducción griega, que es un salmo apócrifo, no se considera canónico. Y por tanto no lo tenemos en cuenta nosotros ahora. En algunos sitios, en algunas Biblias antiguas, lo podéis encontrar advirtiendo que es un salmo que no es canónico, es decir, que no se considera palabra de Dios. Eh, lo curioso es que existen duplicados. ¿Y por qué? Pues porque pasa con mucha facilidad. Cuando se tiene una buena masa de canciones y se hace un cancionero, es muy fácil, muy fácil, muy fácil que una de las canciones se ponga dos veces. La ponga entre las canciones de ofertorio y de comunión, ¿no? Y pues no te has dado cuenta que la habías puesto antes, ¿no? O porque la tienes en dos versiones ligeramente diferentes. Hay algún pequeño cambio. Y dices, bueno, pues las pongo las dos, porque cada una viene bien en un sitio, ¿no? Pues mirad, entre los salmos existen duplicados y fundamentalmente porque la historia del libro de los salmos es larga. Primero surgieron salmos individuales, luego se formaron colecciones y luego con esas colecciones se formaron pequeños libros y luego se formó ya la colección definitiva. Es decir, fue creciendo y cuando algunas de las canciones pues probablemente estaban en dos colecciones distintas y como se metió la colección entera, pues entraron dos veces. Los duplicados que tenemos claramente son eh, el Salmo 14, que es igual que el 53, una parte del Salmo 40, 14, 18, una parte del Salmo 40, que es igual que el Salmo 70, una parte del Salmo 57 más una parte del Salmo 60, que es igual que el Salmo 108, y luego hay un duplicado fuera, que es el Salmo 18, que es igual que el capítulo 22 del segundo libro de Samuel. En total, pues serían 4 duplicados, ¿no? Estos duplicados son muy interesantes para conocer la historia del texto, porque como tienen variantes, no son exactamente iguales, tienen pequeñas diferencias, pues ayudan a los que se dedican ya a un estudio más profundo a identificar, a buscar las razones de las diferencias y por tanto ayudan a reconstruir un poco la historia de la colección de los libros, la historia del Salterio. Se agrupan en 5 libros. Es decir, el libro de los Salmos es una colección de 5 colecciones, de 5 libros. Y cada una de esas colecciones tiene otras colecciones dentro. El libro de los Salmos se agrupa, o mejor dicho, agrupa 5 colecciones. Al final de cada una de las cuales hay lo que se llama una doxología, es decir, una alabanza. Eso pasa en las 4 primeras colecciones. Y en la quinta, el último salmo entero, lo acabamos de leer hace un momento, es una gran alabanza que cierra el Salterio. Lo podemos ver si queréis, después del Salmo 41, que cierra la primera colección, veréis que dice:
Después del Salmo 41, 40, 41, dice al final, el último versículo dice, bendito el Señor Dios de Israel, desde siempre y por siempre. Amén, amén. Esa alabanza es el cierre de la primera colección. Lo mismo podéis ver en el Salmo 72, 71, en el que al final pues encontramos también bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Y entre paréntesis, para confirmar lo que estamos diciendo, dice, fin de las oraciones de David, el hijo de Jesé. O sea que no solamente se acaba el libro, sino que se acaba una colección de salmos que se conocía como oraciones de David. Bueno, quiero que lo veáis un poco porque interesa, ¿no? Después del Salmo 89, 89, 88, que cierra otra colección, podemos leer lo que sigue si llego a ella alguna vez. Esto de hecho pasa el día de una guarrada. No lo hagáis. Después del Salmo 89 dice, bendito el Señor por siempre. Amén, amén. Ya lo acabo. Y en el 106, pues también leemos, justo detrás, leemos una alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde siempre y por siempre. Y todo el pueblo diga, amén, aleluya. Y ya el último de los salmos, el último de la última colección, es el que acabo de leer al principio de esta clase. Es una alabanza, es muy sonora porque además dice que se toque con toda clase de platillos y de bandas, ¿no? Bueno, en la Biblia de la Conferencia Episcopal Española se señalan muy bien los cinco libros, ¿eh? Libro primero, libro segundo, y se señalan muy bien. Si tenéis la Biblia de la Conferencia Episcopal, podéis verla y daros cuenta de que aparecen señalados los 5 libros ahí señalados. Luego, aparte de eso, los autores distinguen que hay una gran colección de salmos que se llaman yavistas. O mejor, hay 2 colecciones de salmos yavistas y una colección de salmos eloístas. Es decir, 2 colecciones en las que a Dios se le llama Yahvé y una colección en la que a Dios se le llama Elohim. También hay restos de colecciones ya más variadas, ¿no? Tenemos una serie de salmos sueltos, que no se ve a qué colección podían formar parte. Hay una colección muy bonita, que es la de los salmos graduales, que ocupan el 120, del 120 al 134. Son 15 salmos, pero son muy bonitos. Son las canciones de la subida. Se llaman así, canción de la subida. Ponen todo. Porque quizás las cantaban los peregrinos cuando iban a Jerusalén. Es una colección de salmos bastante breves casi todos y además muy bonitos y de los que más nos suenan. Si queréis echarle un vistazo a esos salmos y os daréis cuenta de que nos suenan mucho, pues se rezan mucho. Y se rezan mucho porque de verdad son muy bonitos. Es una colección pequeña, son 15 salmos, los salmos de la subida. Luego, o graduales también les dicen. Gradual es una escalera, cada grado es un escalón, ¿no? Un gradual es una escalera, ¿no? Pues entonces se les llama salmos graduales. Dicen que algunos decían que se les llamaba así porque los levitas, los cantores del templo, los cantaban en la escalera de la entrada al templo. Eso es menos probable. Lo más probable es que se les llame así porque fueran cantos de los peregrinos. Ir a Jerusalén es subir a Jerusalén. Luego hay salmos que se llaman de Asaf, porque se le atribuyen a este personaje. Es una colección bastante amplia, el Salmo 50, y luego del 73 al 83 tenemos ahí 11 salmos.
Y luego los salmos de Coré, que es otro cuadernillo de salmos, ocupan los salmos 42 al 49. Y luego salmos de David, que hay muchos que empiezan diciendo salmos de David. Y tenemos del 3 al 41, del 52 al 70, el 86 y otros cuantos, ¿no? Resumiendo este apartado, los salmos se agruparon, nacieron de colecciones. Podemos distinguir algunas de esas colecciones. Entre las colecciones pueden ser de dos tipos. Unas colecciones se caracterizan porque utilizan el nombre de Yahvé o el nombre de Elohim. Y dentro de esas mismas encontramos restos de pequeños cuadernos. El cuaderno de los cantos de la subida, el cuaderno de los cantos de Asaf, el cuaderno de los cantos de Coré, el cuaderno de los cantos de David. En los apuntes os he puesto un esquema de todo eso, que lo copié este de aquí abajo, que lo tengo malo, el que está aquí al lado de él. Este. A ver, es que tengo, como esto va al revés, este cuadro. Este cuadro tiene el esquema de las colecciones. Lo he copiado literalmente y con bastante trabajo me costó, de un autor que tiene un comentario en los salmos muy bonito, está muy bien hecho, en italiano, está en italiano, pero es muy bueno, es de gran calidad. No se cita mucho porque es que es denso, tiene muchísimo material. Es de Castellino, se llama el autor, Castellino. Pues ahí tiene este cuadro y lo he tomado de ahí porque merecía la pena. Una cosa curiosa que tienen los salmos es que muchos de ellos tienen título. No todos, pero muchos de ellos tienen título. Miro directamente y el primero que me encuentro tiene Salmo 107, 106. Acción de gracias al Salvador. Pero ese no es un título canónico. Ese es un título que le ha puesto el autor. Este en cambio sí, aleluya. Hay bastantes salmos que empiezan por la aleluya. Y este también, a ver si encontramos, oración de un afligido que en su congoja desahoga su pena ante el Señor. O este otro, de David. O este otro. No tienen todos títulos, ¿eh? Lo que pasa es que la Biblia nuestra, además del título que traía ya eh, la Biblia griega, porque o San Jerónimo le añade otro título más, interpretativo. Tened cuidado un poquillo con eso. El título que venía en la Biblia griega o hebrea viene con letra cursiva. Eso me refiero a nuestra Biblia de la Conferencia Episcopal Española, ¿eh? En cambio, por ejemplo, la Biblia de Alonso Checker lo ha suprimido todos los títulos. Los quitó. Porque no son canónicos. Es decir, no se reconocen, el título no se reconoce como palabra de Dios. Y además, resulta que los títulos en la Biblia hebrea y los títulos en la Biblia griega no siempre coinciden. E incluso la Biblia griega tiene más títulos que la Biblia hebrea. Bueno, pues esos títulos dan diversas indicaciones sobre el Salmo. Y aparecen también otras, a veces dentro del Salmo mismo, aparecen algunas indicaciones litúrgicas o musicales. Por ejemplo, pausa, Selah. A veces no la traducen y ponen Selah, pausa. Otras veces dice, ordenar una procesión con ramos al altar. Son indicaciones litúrgicas que aparecen dentro de los salmos. No merecería la pena tampoco dedicarle demasiado tiempo a esto, porque, ya os digo, no son canónicos. Sin embargo, ayudan a interpretar el salmo. Ayudan a ver cómo entendieron los antiguos que había que entender el salmo en conjunto. Las indicaciones que hay algunas veces designan el género de los salmos. Por ejemplo, aleluya o canción de la subida o mismor, que lo habíamos dicho antes, o que se diría salmo, o
Aquí salmo, salmo. ¿eh? Hay indicaciones muy variadas que indican eso, el género literario en el que se incluye un salmo. Otras indicaciones indican la colección de David, de Asaf, de los hijos de Coré. Va indicando colecciones en las que pertenecía el salmo. Otras veces, como he dicho antes, son datos musicales, pausa, con instrumentos. ¿Mm? A ver si vemos alguna. Fijaros, este tiene todos estos títulos, el 92. Salmo, cántico. Dos indicaciones de género literario. Salmo, cántico. Y una indicación litúrgica para el día del sábado. ¿Mm? Aquí otro que veamos. El Salmo 90. Oración de Moisés, hombre de Dios. Esa más que indicación de género es más bien, indica más bien una circunstancia histórica. Mm. Hay bastantes indicaciones históricas. Cuando David pecó con Betsabé y pidió perdón, ¿no? En el Salmo 50. Es decir, los títulos son indicaciones que pusieron los antiguos, tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia griega, y son distintos, o por lo menos no siempre coinciden en las dos, para ayudar a rezar el Salmo. Nosotros la traducción que tenemos corresponde con la Biblia griega normalmente. Quizá alguno haya preferido poner la traducción de la Biblia hebrea y entonces diga, pues mi Biblia pone otra cosa. Bueno, pues no te preocupes, que es por esto. Bueno, origen. Casi todos los salmos tienen un origen litúrgico. Hay algunos, sin embargo, que tienen un origen de piedad individual. En los salmos tenemos que tenerlo en cuenta. Primero fueron oraciones que se rezaban y luego se pusieron por escrito. El ponerlo por escrito les quitó ya variedad, porque cuando se rezaban tradicionalmente, cada cual añadía y quitaba y ponía según convenía en sus circunstancias. Pero cuando ya se fijaron por escrito, pues adquirieron eso, una fijación y se quedaron pues clasificados y como esclerotizados, ¿no? Ya, para esto nada más, estas letras nada más. Es fácil que un salmo individual pasara a la liturgia y también al revés. Los salmos de la liturgia a veces se interiorizaron personalmente y sirvieron para la piedad. Y esto pasa, los salmos pueden cambiar un poco su finalidad. En cuanto a la fecha de composición, mirar, cada salmo habría que ver que tiene una fecha de composición distinta, que además es indescifrable, porque como se rezaban en voz alta antes de ponerse por escrito, pues el lenguaje iba cambiando. O sea, no tenemos... Es que el lenguaje es más arcaico o menos arcaico, mirad, no hay manera de saberlo. Entonces, ¿cuándo se compuso cada salmo en concreto? Bueno, pues se puede encontrar alguna ayuda, se pueden más o menos datar. Tampoco las colecciones pequeñas o individuales tampoco se pueden tratar con mucha claridad. La colección total, sí, se suele decir que en torno al siglo V, ¿verdad? Pero ya como colección total. No, sin que tampoco se pueda aprovechar mucho. V antes de Cristo, algunos comentaristas dijeron que no, que eran por el siglo III, que es cuando antes de Cristo. Y algunos incluso prácticamente que el salterio se fijó ya prácticamente en la edad de Cristo. En la edad de Cristo estaba fijado porque el Señor cita Salmos. Así es que cita en concreto, dijo el Señor a mi Señor. No sé qué le ha pasado a esto. Parece que se ha bloqueado un momentillo. Si se ha bloqueado lo dejamos pero yo creo que sigue esto. Luego lo comprobaré. Entonces, estaba diciendo que no sabemos exactamente la fecha, ¿no? De la colección, ni de cada salmo en particular. Algunos salmos pueden ser muy, muy antiguos
¿Mm? Poco. La mayoría, yo creo que la mayoría serán más o menos entre el siglo, finales del siglo V antes de Cristo y primeros como mucho del siglo segundo, finales del siglo tercero. ¿Eh? En ese ámbito es donde podemos meter la mayoría de los salmos, sin tampoco poder afinar demasiado. ¿Mm? En cuanto al autor, se le atribuyeron a David, pero es que esto de las atribuciones ya sabéis que va por familia. Todas las leyes de Moisés, toda la sabiduría de Salomón, todos los salmos de David, pero en el mismo libro de los salmos y en los mismos títulos de los salmos se pone, en muchos se pone de David, pero en muchos se pone de Salomón, o de los hijos de Coré, o de Asaf. Es decir, que el mismo libro de los salmos no le atribuye todos los salmos a David. No, los salmos son posteriores a David. Alguno quizás arranque de ahí, de él, y por eso es David, que adquirió mucha fama como poeta y como gran organizador del culto, que le dejó todo hecho a Salomón para que ya Salomón pudiera establecer el templo definitivo y organizarlo. Pues a David le había dejado todo preparado, hasta los salmos, ¿no? Eso según la tradición. En fin, los salmos los compuso eh, gente muy variada, eh, fueron aceptados y es lo que se suele decir una obra del conjunto del pueblo. Es el pueblo de Israel el que compuso los salmos. Evidentemente los pueblos, como abstracción que son, no componen, compone un señor, pero cuando compone un señor y se lo arregla otro, y se lo arregla otro, y al final lo escribe otro, pues se puede decir que es una obra tradicional o una obra del pueblo. En cuanto a los géneros literarios que tienen los salmos, podemos distinguir bastantes géneros distintos. ¿Mm? Con Alonso Schekel podríamos distinguir 11 géneros distintos. También Maximiliano García Cordero, en su introducción a los salmos, que la publicó en la Biblia comentada que publicó Lavac, eh, Biblia comentada por un grupo de profesores de Salamanca. Lavac, hacia los años 60, publicó dos Biblias, una un poquillo antes, en los años 50. Publicó dos comentarios a la Biblia en castellano que siguen siendo buenos y siguen ayudando. No les dan un gran valor científico, pero la verdad es que me parece que tampoco hay que ponerse tan fino algunas veces porque están bien hechos y los que los comentaron fueron buenos. Una es la Biblia que hicieron los de Salamanca, que es un poquito más antigua, los profesores de la Facultad de Teología de Salamanca y de la Universidad de Salamanca, y esa Biblia se llama Biblia comentada. Son 6 tomos de la vaca. Y luego está la Biblia, se llama la Sagrada Escritura, texto y comentario, que la publicaron en Granada. Bueno, la publicaron los profesores de Granada, dirigidos por el padre Juan Leal, del que ya hablé en alguna charla, pero que repito que era un profesor de Sagrada Escritura eminente y era además de nuestra provincia, era natural de Innatorá, ¿no? Tuvo luego un sobrino sacerdote que perteneció a la diócesis, ¿eh? José Ignacio Leal, ¿no? Y pues en esa colección pues tiene otro comentario. Hay otro comentario también que quiero destacar, que es el que hizo eh, Gonzalo Flor, un biblista de Sevilla que ha muerto muy joven y hace unos años, y que fue un gran biblista y un gran párroco, ¿eh? Porque él no llegó más lejos como un gran investigador, porque se dedicó mucho a la parroquia. Y la pastoral y los estudios no son demasiado compatibles a veces. Pero Gonzalo Flor lo hizo muy bien en ambos lugares y tiene un comentario a los salmos que es muy bueno. Lo publicó en la Biblia de, ¿cómo se llama esto? De la Casa de la Biblia.
¿m? En la Biblia de la Casa de la Biblia. Lo publicó el comentario a los Salmos. Y luego está el gran comentario de Alonso Cheque. Me estoy refiriendo a comentarios españoles. Los comentarios buenos, hay otros muchos que también los podéis ir viendo por ahí. Pero el de Alonso Chequel tiene una obrita breve, que estoy mirando a ver si lo tengo aquí a mano. No, no lo tengo a mano. No lo tengo a mano, lo tengo por ahí. Se llama Salmos y Cánticos del Breviario y es un comentario muy breve, pero genial. Yo lo aprovecho mucho, mucho. Y luego hizo una obra ya grande en 2 tomos con la Carniti, una señora se llama Carniti de apellido. Y ese son comentarios de gran importancia, 2 tomos gordos de comentarios a los salmos. Luego hay otros muchísimos comentarios, porque los salmos es uno de los libros más comentados tradicionalmente. Bueno, pues Alonso Chequel distingue 11 géneros literarios distintos. Esto es muy difícil que coincidan dos autores, pero bueno, en general se puede hablar de ello. Hay himnos, que son cantos de alabanza a Dios. Su fórmula típica es alabad a Dios porque es bueno. Luego hay himnos de intronización del Señor, que también se llaman de la realeza divina. Son muy parecidos a los anteriores, pero se caracterizan porque son himnos que cantan la realeza del Señor. Dios es rey. Dios gobierna. Luego están lo que se llaman los cantos de Sión, que son cantos que tienen como tema Jerusalén y el templo. En estos suelen distinguirse 2 grupos. Los cantos de Sión, propiamente dichos. Dios nos protege desde Sión, es su forma típica. Y los cánticos de peregrinación o cánticos de la subida, que son muy interesantes. También están antes de eso los Salmos 84 al 122, que se les llama cantos de peregrinación. Eran para que los cantaran los peregrinos. Luego hay acciones de gracia o de Eucaristía, que suelen ser individuales, es decir, suelen ser de piedad personal. Luego están las súplicas colectivas, luego están las súplicas individuales, salmos de confianza. Es decir, hay salmos de muy diversos tipos y una colección que no... bueno, están también, perdona, que había comido alguno. Están los salmos reales, salmos que cantan al rey. Algunos de ellos se les considera salmos mesiánicos, que cantan al Mesías. Luego hay salmos que acompañan a una liturgia, se les llama liturgias, ¿no? Hay algunas que señalan momentos de una ceremonia oculto, salmos penitenciales. En la iglesia tenemos 7 salmos que los consideramos los salmos penitenciales. A veces los he distribuido yo algunos en Semana Santa o por Cuaresma. Los salmos penitenciales se rezaron mucho en la iglesia antiguamente. Luego la piedad popular se fue apartando lamentablemente de las oraciones bíblicas para quedarse solamente en oraciones privadas, intimistas, que no tienen tanta calidad. Es una lástima que se haya dejado de utilizar el libro de los Salmos como fuente de piedad privada a nivel popular. A nivel eclesial no, a nivel eclesial el libro de los Salmos sigue siendo fundamental para la oración. De hecho, los salmos forman la parte principal de lo que llamaríamos la liturgia de la hora. En la liturgia de la hora, cada hora tiene 3 salmos, menos completas que tiene 1 o 2, y los salmos articulan fuertemente toda la liturgia de la hora. Los salmos también se utilizan en la liturgia de la misa, siempre entre la primera y la segunda lectura. Tenemos algún trozo de un salmo que se repite, se llama salmo responsorial, porque tiene una frase que se repite, ¿no? Y también
en muchas de las pequeñas oracioncitas, en las antífonas de la misa, no somos muy conscientes, pero en muchas de ellas pues también van frases de los salmos. Por tanto, los salmos que en la oración litúrgica y en la oración oficial de la Iglesia, en la oración de conjunto de la Iglesia, se siguen usando y son la base de la oración. Sin embargo, lamentablemente, en la oración privada se han perdido bastante. A pesar de eso, algunos, como yo os digo, los salmos penitenciales, entre los cuales están esos famosos, ¿no? El Miserere, que empieza misericordia, Dios mío, por tu bondad. El de Profundi, que empieza desde lo hondo a ti grito, Señor, y otros muchos. Estos 7 salmos se les llama los 7 salmos penitenciales. Luego están los salmos sapienciales, salmos de meditación sobre la vida humana, sobre la vida religiosa, tienen un tono didáctico, un tono reflexivo. Quizás los más famosos son el Salmo 1, el primero precisamente. Dichoso el hombre que camina por la senda. Espérate que iba a decir una cursilada, pero me sabía la frase primera. Vamos a ver. Que no llego. Bueno. A mí me regañó en un examen el padre Pozo, porque tardaba en llegar mucho al libro que buscaba. Bueno, el Salmo 1. Lo leo porque para que veáis que es estilo de sabiduría, de reflexión sobre la vida, de consejos de cómo actuar. Este Salmo 1 tiene muy claro los 2 caminos, el camino del bien, el camino del mal. Fijaros, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchita en sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. ¿Veis? Es una reflexión de un sabio que indica cuál es la buena vida y cuál es la mala vida, la vida que produce y la vida que, sin embargo, destruye, ¿no? También tenemos por ahí el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el centinela. Son salmos sapienciales. Y luego hay un pequeño género del que también tenemos que decir algo, que es los salmos alfabéticos. Son salmos en los que cada versículo o cada grupo de versículos empieza por una letra del alfabeto. El otro día, hablando de las lamentaciones, ya os decía que las lamentaciones, cada poema tiene un recurso alfabético que empieza por una letra, que incluso en la Biblia traducida se suele indicar cuál es. Por eso tendréis esas letras, esos textos misteriosos que dicen Aleph, Bet, Gimel. No os asustéis, son los nombres de las letras. No tienen más. Hay bastantes salmos alfabéticos. Es un recurso que se usaba mucho. Alonso Chequers dice que se usaba por lo siguiente. Mirad, con todas las letras del alfabeto podemos escribir todas las palabras. Por tanto, de alguna manera, en las 22 letras del alfabeto está el universo entero metido. Por tanto, cuando una composición poética determinada utiliza el recurso alfabético, está diciendo que quiere tratar la universalidad de un tema. Y así, por ejemplo, en las lamentaciones que decíamos antes, pues tenemos la universalidad del dolor.
¿Mm? En los salmos 119, es un salmo que son 22 salmos, uno por cada letra del alfabeto. ¿Mm? Pues todos dedicados a cantar a la ley. ¿Mm? Por tanto, la bondad de la ley, la importancia de la ley, la grandeza de la ley, todo en favor de la ley. Bueno, pues ese salmo sería 22, porque si quiere decir todo lo bueno que se puede decir de la ley. A veces no se ponen las letras, pero se ponen 22 versículos, con lo cual, de alguna manera, se está haciendo un salmo alfabético, aunque de una forma disimulada. ¿Mm? Bueno, eh, en las páginas finales de nuestro tema he puesto dos cosas. Una, un trozo que se titula ¿Por qué rezar los salmos? Y es un trozo copiado, lo indico, del libro que antes he dicho de Alonso Cheque. En su introducción a Salmos y Cantos del Breviario, Luis Alonso Chequel explica cómo un niño aprende a hablar oyendo e imitando a sus padres. ¿Mm? Bueno, pues, como os digo, este trozo que os pongo aquí recoge la idea de Alonso Chequel en esa introducción. Fundamentalmente, Dios nos enseña a rezar. Los salmos son palabra de Dios para que nosotros aprendamos a rezar. Lo mismo que un niño aprende a hablar con la palabra de sus padres, nosotros aprendemos a rezar con la palabra de Dios. Eso es lo que aquí recoge Alonso Cheque. Es lo que es muy bonito. Y también una alabanza al libro de los Salmos de San Ambrosio. San Ambrosio de Milán, que fue el maestro de San Agustín, pues en cuanto a cristiano, pues digo en cuanto a cristiano, pues San Agustín, en cuanto a retórica y todo eso, y fue por su cuenta. Y filósofo y todo eso, fue por su cuenta. Pero estaba muy descreído, no llegaba a la fe, y en Milán estuvo dando clases San Agustín, y allí conoció a San Ambrosio. Le oyó sus predicaciones y San Ambrosio acabó de convertirlo al cristianismo. San Agustín entonces recibió el bautismo y siempre reconoció que San Ambrosio es el que le había dado la última ayuda para entrar en la iglesia. Bueno, como final también, el que quiera, lo invito a que rece otro de los salmos realmente hermosos. Se le atribuye a David. El salmo El Señor es mi pastor. Ese es de los que creo que deberíamos saber todos de memoria y rezarlo muchas veces. El Salmo 23-22. Es bueno saberse algunos salmos de memoria para rezarlo y os invito a que lo hagáis. La próxima clase vamos a hablar del profetismo en general, no de este o aquel profeta. Eso lo haremos después. Pero en la próxima clase le vamos a dedicar un espacio entero a hablar de el profetismo. Y curiosamente no os pongo textos de lo que llamamos nosotros los profetas, pero sí os pongo textos de los profetas anteriores que hablan de cosas de profetas, para que los leáis. Lo indico aquí en el cuadernillo. Os invito a que leáis 1 Samuel 3 entero, los capítulos 9 y 10 del 1 Samuel también, de 2 Samuel el capítulo 7, de 1 Reyes los capítulos 18 y 19 y de 2 Reyes el capítulo 20. Si es mucho, se hace muy largo, no os preocupéis. Leí algunos de esos capítulos y ya está. Pero introducen un poco en el tema. Para que no os perdáis, en las clases que nos quedan, tengo que hablar del profetismo en general y luego intentaré hablar de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y de los 12 profetas. No sé si me dará tiempo a decirlo uno por uno o tendré que agrupar algunos, pero eso es lo que nos queda.
A los demás les he hablado, y con eso ya sé que acabo, les he hablado de la convivencia que queremos tener a final de junio. Quiero tenerla más o menos, sí, más o menos, quiero tenerla el 24 de junio, a no ser que me indiquen algo uno y otro, ¿eh? En la última semana, no sé a ver si lo digo bien, no, sería el 25 de junio, ¿eh? Que es sábado. No puede ser los días 18 ni 11, porque el 18 es la víspera del Corpus, el 11 aquí en Jaén es la Virgen de la Capilla, y el 4 me parece demasiado pronto, pero si hubiera una mayoría de gente que me dice que prefiere el día 4, pues el día 4. Ya de junio no nos podemos salir porque ya hay dispersión. En julio hay dispersión y no podemos. Me gustaría que los que estéis interesados en participar en esta convivencia será de oración, de puesta en común de experiencias y también de alguna parte cultural, los que estaríais dispuestos, pero estaríais dispuestos de verdad a participar. No, a mí me gustaría, pero lo digo de broma siempre, pero viene una prima mía de Murcia y tengo que atenderla, ¿no? Entonces no va a venir. El que quiera venir me dice, mira, sí puedo ir y tengo ganas de ir. Y ya está. Y el que no pueda venir o no quiera venir, pues todo lo comprendemos, porque es una convivencia que se ofrece y que puede ser útil. Si estamos en un grupo aceptable de gente, pues la tenemos. Si no consigo un grupo que merezca la pena, pues meter un poco el lío porque eso lleva su infraestructura, pues lo dejamos para otra ocasión. ¿Eh? Acepto ideas en cuanto a la fecha, acepto ideas en cuanto a la organización y a la temática, y acepto también colaboradores en la organización y en la puesta en marcha de la convivencia. De verdad, os invito a que participéis. Comprendo que los que estáis en América no podéis, pero los que estáis aquí cerca, pues sí que podríais ayudarme. Quizá también para los de América o los que estén fuera, pues a lo mejor habría que hacer alguna parte telemática para incorporarlo y sería bonito pues que nos encontráramos a través de internet, gente que lo estáis estudiando por ahí fuera, gente de Puerto Viejo, gente de Santo Domingo de los Cháchilas, gente de Brasil, ¿verdad, hermana Regina? Pues me gustaría que, que también a lo mejor pues participarais en esa convivencia pues, de una forma telemática. Ya lo diremos, ya lo veremos. El problema está en los horarios, pero bueno, eso ya lo solucionaríamos en la medida de lo posible. Nada.